Hello to everybody, welcome to this new video. Today we're going to see passive voice. We're going to learn about passive voice. Ok, esta es la parte 1. Bien, vamos a ver qué es la voz pasiva. Vamos a aclarar algo, ¿sí? Cuando hablamos, cualquier idioma tiene voz activa y voz pasiva. Esto no es un tiempo verbal, es una manera de expresar la información con una organización diferente, ¿sí? Ustedes hasta ahora saben la voz activa. Por ejemplo, Josephine C. invented the dishwasher in 1886. ¿Qué tengo aquí? Un sujeto que hizo una acción, que inventó, ¿qué cosa? Algo. En este caso, el lavavajillas. Además, doy la información de cuándo, en 1886. Bien. ¿Cuándo voy a utilizar el passive? Fíjense la estructura del passive. En realidad dice, the dishwasher was invented in 1886 by Josephine C. ¿Qué tengo acá? La misma información, pero dispuesta de otra manera. Porque en este caso, en el pasivo, es más importante lo que se inventó, el objeto, ¿sí? Cuándo, y como sé quién lo hizo, voy a agregar by y lo voy a poner, ¿sí? La estructura del pasivo se utiliza cuando no puedo usar el activo. ¿Se entiende? Vamos con algunos ejemplos. Let's go in Spanish. ¿Qué pasa cuando tengo oraciones a pasar o cosas a decir, como por ejemplo se agregaron más clases de repaso? Sé quién lo hizo, ¿sí? O sea, en este caso la teacher. Pero no lo voy a nombrar porque no es interesante, no es importante, sino el hecho de que se agregaron más clases de repaso. Entonces me va a quedar, more revision classes were included, ¿sí? Más clases de revisión fueron incluidas. Passive voice. Otra, las manzanas son producidas en Río Negro. Apples are produced in Río Negro. ¿Sí? Bien, en este caso, en ambos dos, la persona que lo hace, sabemos quiénes son, pero no tiene sentido nombrarlas. En el primer caso la teacher, en el segundo los productores. Sigamos, ¿cómo es la forma? ¿Cómo formo yo esta estructura del pasivo? Dice, la voz pasiva siempre va a estar formada por el verbo be, seguido de un verbo en participio. Es este verbo be el que va a marcar el tiempo verbal. Es este be que va a estar en presente, en pasado, en futuro, en perfecto. Y siempre el segundo verbo va a ser el participio. ¿Qué es un participio? Es ese verbo en la tercera columna de verbos, por ejemplo en el irregular, que si yo lo traduzco termina en ado, ido. ¿Sí? Ejemplo, fíjense en este. The house was built in 1968. La casa fue construida en 1968. ¿Sí? O sea que el que me marca el tiempo verbal, en este caso es el verbo to be, que está en pasado. Vamos con otro. A lot of money was stolen from the bank. Mucho dinero fue robado del banco. En este caso pasa lo mismo. El was me marca el pasado, ¿sí? Y tengo el verbo steal, robar, en tercera columna. Stolen. Yes? Y el tercer ejemplo, cheese is made from milk. Acuérdense que acá estamos hablando de, bueno, los tres ejemplos tienen verbos en la tercera columna. Si no fuese en la tercera columna, si fuese un verbo regular, terminaría en ed, ¿sí? Por ejemplo, la casa, me limpiaron la casa esta semana. The house was cleaned this week. Yes, or the house has been cleaned this week, ¿sí? Bien, esta voz pasiva la voy a utilizar cuando no tenga lugar para usar la activa. ¿Se entiende? Cuando el proceso es más importante, cuando la cosa, el objeto es más importante y no quien realiza la acción. Bien, espero que les haya sido útil, que puedan ver este video cuantas veces necesiten. Thanks for watching and see you in part 2. Nos vemos en la parte 2. Yes? Thank you very much.